Hey mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos de regreso con un nuevo video, pero este va a ser especial, pues debido a que la semana pasada ocurrió un suceso impactante como fue la invasión rusa a Ucrania, nadie se esperaba eso y la verdad que yo tampoco, me ha puesto a pensar acerca de las películas bélicas que se han realizado en nuestro continente. Su cinematografía no ha abordado estos temas con la amplitud que debería, que la verdad es bastante complicado hacer un filme de guerra en estos momentos y siempre. Para este caso he decidido investigar y hacer una especie de top personal acerca de los filmes bélicos de guerra latinoamericanos producidos específicamente por nuestros países en nuestro continente, para ver cómo es que ellos han visualizado aquellas invasiones y guerras internas o también invasiones externas que han sucedido en América Latina. Así que quédate conmigo porque hoy vamos a ver cine bélico en Latinoamérica. El filme 5 de mayo, La Batalla, producido por los estudios Churubuscos en el año 2013, se puede considerar como una película bélica al más puro estilo hollywoodense, que representa la magnitud de un evento histórico tan relevante para la historia de México como es la Batalla de Puebla. Con un presupuesto de más de 80 millones de pesos, aunque estos representen 6 millones de dólares aproximadamente, significó una de las producciones más costosas para la historia del cine mexicano hasta el momento, y que recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla. Y es que esta película se va a enfocar precisamente en ese evento tan relevante para la historia mexicana como es la Batalla de Puebla. Fue en la que el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza, en este caso interpretado por el actor Kuno Becker, derrota a la poderosa armada francesa del entonces emperador Napoleón III, que dominaba la Europa de aquella época. Y es que la película se va a enfocar en ese suceso histórico, sin embargo el contexto había sido mucho más complicado. En ese periodo de 1862, Napoleón III había invadido México con el fin de establecer un nuevo imperio colonial en América Latina. Y es que la verdad que hay que reconocerle que este filme, dirigido por el director Rafael Lara, se enfocó sobre todo con mucho preciosismo en las acciones históricas y en la dirección de arte para representar un momento que nosotros no conocimos. En ese punto, el filme tiene grandes valores de producción y se puede demostrar no solo cómo las acciones están ocurriendo en el frente de guerra, sino también todos los eventos que están sucediendo detrás de bambalinas, como los movimientos políticos y cómo los franceses y otras potencias extranjeras estaban participando de esta guerra y cómo había muchos más intereses que no solo es la ocupación de México. También nos representa a diferentes personajes históricos de México y cuál fue su actitud y las decisiones que tomaron, así como fue toda la evolución de este conflicto hasta que la victoria llegó por parte de las tropas mexicanas. También en ese caso, la presencia del emperador Napoleón III estaba tratando de no solo generar un nuevo imperio colonial, además de apoyar a los Estados Confederados en la Guerra Civil estadounidense para disminuir la importancia que estaba adquiriendo los Estados Unidos en aquella época. Esta producción de 2013 representa una de las tantas invasiones que ha sufrido México en su historia. Quizás sea uno de los países que más ha sido invadido por potencias extranjeras dentro del continente latinoamericano. Y otro de esos filmes bélicos es Chico Grande, del año 2010, del gran director Felipe Casals. Aunque no tiene la magnitud del filme 5 de mayo, La Batalla, en este caso se está manejando un nuevo estilo que se acerca más al género del western norteamericano y que precisamente aborda un momento también muy específico y delicado de la historia de México como fue la Revolución Mexicana de 1910. Chico Grande, protagonizado por Damián Alcázar, es el hombre confianza de Pancho Villa y que tiene una misión extremadamente especial, la cual es encontrar un médico que ayude a salvar la vida del general que se encuentra malherido y está escondido en las sierras de Chihuahua. Y todo esto ocurre durante la ocupación estadounidense en el norte del país, mientras las tropas norteamericanas están en la búsqueda y captura de la cabeza de este revolucionario. Y es que este filme toca un momento delicado dentro de la Revolución Mexicana, pues años antes Pancho Villa había atacado a la ciudad de Columbus, una ciudad que se encuentra dentro del territorio de Norteamérica, y en ese punto se puede considerar que sea una de las pocas invasiones que ha realizado México dentro de los Estados Unidos. Y es que su intención era detener el apoyo que estaba brindando el gobierno estadounidense al general Venustiano Carranza, uno de sus opositores dentro de la guerra, y también de esa manera retener la propiedad dentro de México de la península de Baja California, una zona que estaba siendo exigida por el gobierno norteamericano en retribución al apoyo que estaba brindando durante la Revolución Mexicana. Y este filme, aunque no tiene un gran presupuesto comparado con otras películas, la verdad que sí propone una visión bastante particular acerca de la historia. Está mezclando un poco más el género del western, en donde se representa esos parajes del norte de México que son bastante secos, áridos, y nos muestra sobre todo cómo era la sociedad de esa época, la población y sobre todo los valores que siempre han representado los mexicanos
y lo que significó la revolución en el inconsciente colectivo, y nos muestra sobre todo cómo estaba estructurada la sociedad en aquella época y sobre todo cuál es el prototipo del héroe mexicano, del revolucionario mexicano, aquella persona bondadosa, luchadora que siempre está tratando de salir adelante, cueste lo que cueste. Es un ser humano bondadoso, pero también es un héroe, que básicamente Chico Grande representa a lo que sería a todo el pueblo mexicano. En este caso, el filme cambia el tono de la narrativa y deja lo épico y lo patriotismo y el ultranacionalismo por una cuestión más personal y una visión más particular acerca de un suceso histórico que todavía está latente en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos. Desde ese punto de vista, se enfoca mucho más en la narración de los personajes, en el tratamiento de esos personajes y cómo ellos ven las acciones de la contrapartida que sería el invasor norteamericano, porque ellos los revolucionarios consideran que su causa es justa y verdadera, porque no se puede olvidar que en la primera guerra entre México y Estados Unidos, México perdió más de la mitad de su territorio prácticamente. Así que de esta manera, estos filmes mexicanos están tratando de recuperar una visión histórica, en especial cómo han sido las relaciones con las invasiones extranjeras y también los conflictos internos en su país. Siguiendo esta ruta hacia el sur llegamos hasta Panamá, un país poco reconocido por sus producciones cinematográficas y sí por la presencia del Canal de Panamá. Precisamente en el año 2019 se produjo un filme en coproducción con Colombia que abordaba uno de los momentos históricos más importantes de ese país, que fue la invasión de las tropas norteamericanas en diciembre de 1989. El filme titulado Operación Causa Justa hace referencia también al nombre que le dieron a la operación de invasión por parte del presidente de Estados Unidos de aquella época, que era George Bush padre. Y es que este filme bélico nos narra las horas previas y momentos posteriores a la invasión, específicamente haciendo énfasis en la zona del barrio popular del Chorrillo, un lugar donde se encontraba el cuartel central de las extintas Fuerzas de Defensa de Panamá. Y nos muestra diversas historias de los personajes. Y es que este filme, en clave de ficción, reconstruye los relatos de un joven oficial panameño que se siente traicionado por sus superiores, mostrando la corrupción también de las Fuerzas Armadas en ese momento. La vida de un joven de un barrio popular que trata de evitar que sus amigos salgan a la calle para evitar la muerte de estos. También la vida de un empresario que es acusado de ser espía de la CIA y además de otros personajes variopintos que nos muestra cómo era la sociedad panameña de esa época, mostrándonos los diferentes niveles y estructuras sociales de ese país. Y es que este filme hace una mezcla del relato social con el relato bélico, siendo muy interesante la puesta en escena de las escenas de combate, en especial siendo una producción que no tiene tanto presupuesto como las películas de Hollywood. Y también nos muestra una visión desde la perspectiva de los invadidos, y en este caso los panameños, pues esta operación militar estaba destinada a capturar al dictador Manuel Noriega, quien era el que dirigía el país en ese momento, bajo los cargos de tráfico de drogas, acusado por los Estados Unidos, el cual fue capturado y actualmente cumple su pena en las cárceles de Estados Unidos. Continuando este viaje cinematográfico, llegamos hasta Bolivia, y para mi sorpresa, este país tiene varios filmes bélicos que retratan los conflictos limítrofes con otros países de Latinoamérica. En primer lugar, tenemos al filme Amargo Mar, un filme coproducido por Bolivia y Cuba, dirigido por Antonio Eguino. Y es que el filme Amargo Mar retrata cómo fueron todas las decisiones y acciones militares que ocurrieron en lo que se denominó posteriormente la Guerra del Pacífico, en donde Bolivia y Perú se enfrentaron a Chile por un territorio que estaba en disputa entre estas naciones. Precisamente esta zona, que tenía amplias riquezas minerales, fue una parte del terreno que Bolivia perdió en la guerra y esto le impidió tener su salida al mar, y que hasta el momento no ha podido recuperar, siendo su principal exigencia al gobierno de Chile durante todos estos años, siendo este el inicio entre varias guerras entre países latinoamericanos debido a los límites entre sus fronteras que venían desde la época colonial y que no estaban estrictamente establecidas entre los territorios que lograron independizarse, marcando una época en América Latina donde aquellos países que se habían independizado recientemente se encontraban en guerra constantemente. Sin embargo, este no sería el único conflicto que tendría Bolivia con otros países de Latinoamérica, precisamente por las cuestiones limítrofes. El filme Chaco del año 2020 es una coproducción entre Bolivia y Argentina, firmada por Diego Mondaca, que nos recrea el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia por una zona geográfica estratégica entre ambos países, a la cual posteriormente este suceso histórico se le llamó la Guerra del Chaco. Y es que este filme en particular se aleja de la grandilocuencia de aquellas acciones militares o del derramamiento de sangre entre ambas partes, a narrarnos simplemente una historia de un pequeño regimiento de indígenas bolivianos, aymaras y quichuas
que están dirigidos por un comandante alemán que se encuentra enfrascado en continuar su misión a pesar del hambre, la sed, el calor que estaban sufriendo sus tropas. En este punto, este filme se diferencia de Amargo Mar porque sobre todo se trata un poco más acerca de la vida de los soldados en el frente, mostrándonos así cómo una guerra por un territorio se convirtió en un desgaste de vidas humanas sin sentido más allá de las luchas por defender la patria y otros sentimientos altruistas. En ese punto, el filme está demostrando cómo una geografía tan árida, inhóspita y difícil condiciona la vida de estos soldados, exponiéndolos a situaciones sanitarias y psicológicas extremadamente difíciles, y cómo toda esta situación de la guerra y de las vicisitudes que están sufriendo están afectando no solo psicológicamente a los soldados, sino también generando crecientes tensiones entre ellos, demostrándonos una vez más cómo el sinsentido de la guerra y el derramamiento de sangre muchas veces solo tapa los trasfondos de algunas cuestiones políticas y económicas que solo aquellos que no han sufrido esta clase de eventos están siempre deseosos en entrar en conflicto. Y es que el filme Chaco también me recuerda un poco a la película Chico Grande, pues nos muestra cómo la geografía muchas veces hace siempre alguna referencia a esas películas de los western en donde la naturaleza tiene un papel muy importante dentro de la historia, y no solo por la recreación y la narración que ha realizado el director, sino también porque en la vida real el territorio era tan difícil e inhóspito, hizo que esta guerra fuera una de las más sangrientas a mediados de 1930 del siglo pasado. Y es que esta zona del cono sur de Latinoamérica se ha marcado varias guerras entre esos países. Precisamente Paraguay, un país vecino de Bolivia, sufrió una de las guerras más sangrientas de todo este continente. Estamos hablando de lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Y este suceso histórico tan traumático para ese país se representó a través del filme Cerro Corá. Hay que entender que esta película se considera por los paraguayos como el primer filme histórico y bélico que fue producido enteramente por ese país. Y hay que acotar que su producción fue en 1978 y fue financiada por el gobierno del dictador de ese momento, Alfredo Stroessner. Cerro Corá es un filme dirigido por Guillermo Vera y retrata los sucesos ocurridos en la Guerra de la Triple Alianza, en la que estuvieron involucrados el Imperio brasileño, Uruguay, Argentina, y también por detrás estuvo la presencia del Imperio británico contra el país de Paraguay. En esas luchas fratricidas entre países latinoamericanos, Paraguay sufrió grandes pérdidas de vidas humanas, eliminando prácticamente a más de la mitad de su población y perdiendo parte de su territorio. Esto significó para este país casi un atraso de más de 100 años con respecto a sus países vecinos, algo que hasta el momento todavía sigue marcando la historia de Paraguay. El filme retrata con un tono mucho más épico todos los sucesos de la guerra y las batallas más importantes hasta la final, Cerro Corá, donde muere el mariscal Francisco Solano López, uno de los héroes nacionales de Paraguay. Y en ese punto nos está mostrando cuáles fueron todas las acciones y batallas principales que llevaron hasta la destrucción del país de Paraguay. Quizás uno de los valores más importantes de este filme es que nos muestra un momento histórico que prácticamente es bastante desconocido dentro de los latinoamericanos, siendo la Guerra de la Triple Alianza la guerra más brutal que ha sufrido Latinoamérica hasta el momento, al menos en cuanto a pérdidas de vidas y la destrucción de un país entero. Y aunque esta fuese dirigida bajo las órdenes de la dictadura de Alfredo Stroessner, no se le puede quitar aquellos valores históricos a representar un hecho histórico que ha marcado a muchas generaciones de paraguayos después de haber ocurrido esta guerra. Y es que Argentina tampoco ha estado exenta de guerras y quizás sea uno de los pocos países que ha tenido un enfrentamiento directo con una potencia extranjera, como fue el caso de Gran Bretaña. En 1982 se inició lo que se llamó la Guerra de las Malvinas, cuando el ejército argentino invadió para recuperar lo que consideran ellos como suyo, las Islas Malvinas, que han estado en posesión y ocupadas por el ejército británico desde 1833. Y es que el filme Iluminados por el Fuego, esta película que se puede considerar entre dramática, histórica, pero también bélica, dirigida por Tristan Bauer en el año 2005, se basa precisamente en las experiencias de excombatientes que lucharon en la Guerra de las Malvinas y cómo ha sido la forma en que ellos asumieron el trauma psicológico no solo de la derrota, sino también de haber sido apartados, relegados por la sociedad ante dicho suceso. En ese punto, la película, como siempre, va a tratar de reforzar el contexto histórico de la Argentina en ese momento, que se encontraba todavía aún bajo la dictadura militar, y cómo la sociedad iba obviando el suceso de la derrota en la Guerra de las Malvinas y cómo esto, años después, significó que muchos excombatientes no solo sufrieran problemas psicológicos, traumas, estrés postraumático,
que involucró muchas veces hasta el suicidio de estos. En ese aspecto, Tristan Bauer expone nuevamente un tema delicado que hasta el momento no tiene solución, pues las Islas Malvinas siguen estando bajo control del gobierno británico y Argentina sigue reclamándolas ante los organismos internacionales. Iluminados por el Fuego es un gran filme a nivel de puesta en escena, en especial en aquellas acciones combativas y al demostrarnos cómo ha sido la crudeza de la guerra en unas condiciones bastante duras de geografía y climáticas. Y en ese caso nos está mostrando también cómo ha sido la vida de estas personas al pasar de los tiempos, haciendo como siempre una especie de montaje paralelo para explicarnos los motivos y las acciones de esas personas que en la vida cotidiana son civiles, pero que tienen el trauma todavía de la guerra, que los sigue marcando a nivel psicológico aún después de haber pasado tantos años. Y bueno, estos son los filmes bélicos que yo he encontrado que han sido producidos estrictamente en Latinoamérica y que han representado los diferentes sucesos de estos países, así como su visión acerca de la presencia extranjera de otras potencias en nuestra región. Sin embargo, estoy seguro de que deben haber muchos más y que me he quedado corto en ese sentido. Ustedes me lo pueden dejar en los comentarios y me pueden recomendar qué les ha parecido y cuáles de ustedes han encontrado y qué me recomiendan. Así que por el momento me despido. Si te gusta este video, regálame un buen like, activa esa campanita de notificaciones que tan importante es para que te avise cuando suba nuevos contenidos, caray. Y si te gustó, pues comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Así que nos vemos.